molécula se comporta como un ácido y como una base, es un anfóteo. ¿Recuerdan eso? Dice que el aminoácido tiene un comportamiento anfoteico. El asunto es que si nosotros tenemos un tubo de ensayo fuertemente ácido, por ejemplo un pH 1 o 2, ese aminoácido, que puede ser alanino o la leucina, la pregunta que nos haríamos es ¿qué carga tiene? ¿Qué carga tiene el aminoácido si lo pongo a ese pH fuertemente ácido? ¿Qué opinas? Te ayudo. Lo que estamos viendo, te ayudo. Lo que estamos viendo es que si la molécula tiene un comportamiento anfoteico, se comporta como un ácido, se comporta como una base. Y también la pregunta que le estoy haciendo acá a tu compañero es: ¿se está comportando como un ácido o como una base cuando el pH es fuertemente ácido? Le he puesto pH 1 a propósito, fuertemente ácido, para que no haya dudas al respecto. ¿Qué opinas? ¿Qué carga tendría? Cuando digo carga, estoy hablando si tiene positivo, o es cation, o es anión, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Positiva, muy bien, perfecto. ¿Por qué? Eso no sería la explicación. A ver, te ayudo ya. Te ayudo. La molécula pH 1 se está comportando como una base. Quiere decir que está captando los iones hidrógeno. Entonces, si yo le estoy agregando un ácido clorhídrico, quiere decir que los grupos aminos se están protonando, porque está representado en la figura. Si miras con cuidado, la figura dice NH3, míralo con cuidado acá. Quiere decir que en ese momento, en este tubo de ensayo, yo podría afirmar que el aminoácido tiene carga positiva, porque está recibiendo los protones ante un medio fuertemente ácido que estoy planteando un pH de la unidad. ¿Entiendes? ¿Está ahí? Entonces, si se está comportando como base, quiere decir que el NH2, que es el grupo amino, está captando el hidrógeno. ¿Está ahí todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Ahora, de pH 1 vamos a pasar a pH 2, a pH 3, a pH 4. ¿Cómo puedo pasar de un ácido fuerte a un menos fuerte, a un pH más alto, perdón, a un hidróxido de sodio? Si voy cambiando, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Si voy agregando el OH del hidróxido de sodio, entonces el carboxilo tiende a perder su protón, para que con el oxidrilo forme el agua. Por lo tanto, llegará un momento en que a un determinado pH la carga ya no será positiva, sino negativa. Pero tiene que haber un intermedio en la cual esa haya positiva, ella negativa. A eso le vamos a llamar ion dipolar. A eso le vamos a llamar su interior. Y eso es lo que está representando acá en el esquema. Porque cuando ponemos esta representación de acá, cuando ponemos esta representación, es un ion dipolar. Es un suiterión en realidad. Es un ion dipolar. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo llegamos a eso? ¿No? Entonces, digamos, para entender eso, parto de un extremo. pH 1, pH 2, y podría llegar a otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Un pH 10, un pH 11, un pH 12, ¿me entiendes? Entonces acá sería positivo y acá sería negativo. Pero tiene que haber un momento en el cual se presente esta representación con carga positiva y carga negativa. ¿Cómo nos vamos a llamar a esto? Ion dipolar. ¿Ya? Entonces, a pH fisiológico, la mayoría de aminoácidos se encuentra bajo esta forma, como suiterión, como ion dipolar. A pH fisiológico. La siguiente, por favor. Y ahí tiene la explicación nuevamente. Ahora sí, interprétalo con cuidado. Un ion dipolar, entonces yo te preguntaría a ti, ¿qué pH lo pongo acá? ¿Y qué pH
¿no es cierto? Tú vas a decir, acá es un pH bajo, fuertemente ácido, acá es un pH alto, alcalino, acá se comporta como un cation, o sea, positivo, acá se comporta como anión negativo. Pero existe un margen en los cuales se va a manifestar la carga positiva y la carga negativa. A eso le vamos a llamar el ion dipolar. El ion dipolar positivo. Entonces, cuando un aminoácido tiene una carga manifiesta, ¿no?, tiende a desplazarse en un campo eléctrico. O sea, tiene carga positiva manifiesta, tiende a desplazarse a un polo negativo de un campo eléctrico y al revés. O sea, pero cuando un ion es dipolar, entonces ahí viene el problema, ¿cierto? No se puede acercar ni a positivo ni a negativo porque trata de neutralizar la carga de la molécula. Positivo con negativo trata de neutralizar. Entonces, en esta distribución que estoy mirando acá, la pregunta que me hago es la siguiente. En un aminoácido que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no?, las cargas que se manifiestan serían más 1, 0 y menos 1. ¿Por qué diría carga 0? Porque acá se va a neutralizar el positivo con el negativo. Y le llamo ion dipolar. Pero en la lista que aprendimos ayer, dijimos que hay aminoácidos que pueden tener en el resto grupo amino o pueden tener en el resto carboxilo. ¿Cuáles eran? Aquellos polares. ¿Te acuerdas? ¿Qué dije del glutamato? ¿Qué dije de la lisina? ¿Te acuerdas de eso? A uno le llamé monoamino dicarboxilo y el otro, ¿cómo le llamé? Diamino monocarboxilo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo el aminoácido que está acá dice así, en el segundo párrafo, en un aminoácido diamino monocarboxilo, estoy hablando de la lisina, entonces la ionización sería así: más 2, más 1, ion dipolar superior y menos 1. La pregunta es, ¿por qué digo más 2 y más 1? Porque hay dos grupos aminos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el arranque se va a protonar. Los dos aminos están protonados, NH3, dos cargas positivas. Pero cuando voy cambiando el pH, entonces paso a una sola carga, ¿no es cierto? Y luego, como ion dipolar, que es esta representación de acá. Este 0 que dice acá es la representación del ion dipolar. Ahora, cuando digo en un aminoácido, acá está, monoamino dicarboxilo, ¿no?, en el caso de aspartato, la reacción sería no es, porque acá me equivoqué. Ahí me equivoqué, ahí me he palteado. A la hora de escribir se me fue. Te diste cuenta, acá no es menos 1 sino más 1. Claro, corrige por favor si no la está grabando. Corrige por favor. Entonces, más 1, 0, menos 1 y menos 2. ¿Pero por qué menos 1 y menos 2? Porque son dos carboxilos. Porque es un monoamino dicarboxilo. Estoy hablando de dos carboxilos. ¿Hasta ahí se entendió o no se ha confundido? Con toda sinceridad, ¿está claro? A eso le llamamos una ionización. A eso le llamamos la ionización. Dependiendo de qué, del pH, de la concentración de iones hidrógenos. Dependiendo de la concentración. En el primer esquema creo que está clarísimo, ¿no? En el primer esquema. Si la concentración de iones hidrógenos es elevada con un pH bajo o menos fuertemente ácido, hablo de una representación positiva. ¿Atiendes? Si la concentración de iones hidrógenos es mucho menor y la de oxidilo mayor, o sea, un pH alto, estamos hablando entonces de una carga negativa, la forma aniónica. Existiendo un rango de ion dipolar. Entonces, entre pH 4 y pH 9, o un poquito menos de 9, tú vas a encontrar los iones dipolares. Pero un pH menos de 4 es catión. El aminoácido es catión. Una solución con pH de más de 9 es anión, el aminoácido es anión. Pero entre 4 y 9 tú vas a encontrar, ¿no?, iones dipolares en diferentes proporciones. Vas a encontrar iones dipolares en diferentes proporciones. En diferentes proporciones.
¿Ya? Cationes más dipolar, aniones más dipolar en diferentes proporciones. Pero llegará un momento en el cual toda la región dipolar se manifieste ya como neutro, pH, a un determinado pH, que le vamos a llamar punto isoeléctrico, ahí sí la carga neta ya es cero. Entonces ahí no hay posibilidad de ningún movimiento en un campo eléctrico. ¿Vale? Hasta ahí se ha entendido la siguiente. Entonces, como el aminoácido es una molécula alfotérica, es un orfótero, entonces nosotros podemos hablar de su capacidad que tiene como efecto tampón, un efecto tampón. Por eso que las proteínas tienen un efecto tampón, por la misma razón de que están formados de aminoácidos, y el aminoácido tiene un efecto tampón, porque se comporta como ácido, se comporta como base. Nuevamente, ¿cómo demuestro que un aminoácido se comporta como una base? Porque capta protones. ¿Cómo demuestro que se comporta como un ácido? Porque suelta protones. Pero a determinado pH. Eso se manifiesta a determinado pH. Entonces, el efecto tampón se explica por la capacidad de disociación del grupo carboxilo, que ya lo conoces, ahí lo tienes. Míralo con cuidado. Acá está. ¿Qué grupo es este? El grupo carboxilo. Está liberando un protón carga negativa, liberando un protón carga negativa, liberando un protón carga negativa. ¿Ya? Y los tres casos que continúan, el amino, el grupo imidazol y el grupo guanidino, se está comportando como una base, está captando ion hidrógeno, está captando ion hidrógeno, carga positiva, carga positiva. Carga positiva. Usted lo mismo sistema. Entonces, cuando una molécula, hablando de proteínas, cuando hablamos de una molécula proteica, hay un extremo amino y un extremo carboxilo, para explicar el efecto tampón. Pero además, existen restos de aminoácidos polares, que puede ser lisina, que puede ser arginina, que puede ser ácido aspartico, puede ser ácido glutánico, que van a tener gran influencia para explicar el efecto tampón de las proteínas. Los grupos ácido-base débiles presentan una capacidad tamponada máxima en la zona próxima al pK. Próxima al pK. O sea, el pK viene a ser aquella relación donde la concentración de la forma disociada y no disociada de ese ácido débil se encuentran igualadas. Las formas son iguales. Las concentraciones son iguales. El único grupo lateral con un pK próximo al pH fisiológico es la histidina, que se encuentra en la hemoglobina. Mira, su pK es 6,1. Por lo tanto, efectivo como un gran amortiguador. La hemoglobina tiene un efecto tampón extraordinario. En general las proteínas, la hemoglobina en especial. Hasta ahí está claro el efecto tampón de un aminoácido que se comporta como ácido, se comporta como base. La siguiente, por favor, ya tienes el punto isoeléctrico, quiero que tú lo definas, lo analices y lo comprendas, porque la explicación que te da es para entender el punto isoeléctrico. Es un pH, entonces el punto isoeléctrico se expresa en términos de pH. El punto isoeléctrico se expresa en términos de pH. Entonces, cuando nos preguntemos qué unidades tiene el punto isoeléctrico, estamos hablando de pH, la escala del pH. La escala del pH varía de 0 a 14, 7, neutralidad. La escala del pH es de la ¿funciona? Entonces, en esos términos me estoy expresando cuando hablamos de punto isoeléctrico. Pero ¿qué de especial tiene ese pH? ¿Qué de especial tiene ese pH? No hay carga eléctrica. La carga neta es 0. Por lo tanto, en el punto isoeléctrico no va a haber la posibilidad de movimiento en un campo eléctrico. Puesto que no hay carga. No hay carga. En absoluto. Entonces, si los aminoácidos se encuentran en su punto isoeléctrico, no se orientan ni al cátodo
ni al ángulo. No hay una orientación. No hay un movimiento. Porque la carga neta es cero. El asunto es cómo calculas el punto isoeléctrico. Te tiene que dar como dato los dos pK, el pK del carboxilo y el pK del anillo, el pK1 y el pK2. Te tiene que dar esos dos datos. La semisuma te da pues el punto isoeléctrico. La semisuma te da el punto isoeléctrico. Recordemos lo que acabo de mencionarte al inicio de la clase. ¿Qué es esto? Carboxilo, es un ácido, un grupo ácido. Esto tiende a disociarse por las razones que hemos dado, ¿te acuerdas? ¿Y cómo se disocia? De esta manera. Ya está disociado. Que sí que hay una constante de equilibrio que yo lo puedo reconocer de esta manera como el producto de las concentraciones de la forma disociada sobre la concentración de la forma no disociada, que vendría a ser esto de acá, de la forma no disociada. En un momento determinado, y es lo importante, las concentraciones de las formas disociadas del carboxilo, que es esta, que acabo de graficar, y la no disociada, que es esta, que acabo de representar, van a ser exactamente igual. Si es así, entonces la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de iones y hidrógeno. Porque las elimina. No te disculpo, pero pasa. Si a estos dos términos le tomo menos logaritmo, entonces tengo lo que quería en la definición. Este es el pK. Ese es el pK. Es el pH en el cual las concentraciones de las formas disociadas y no disociadas son exactamente iguales. En ese momento, que fuera exactamente igual, ahí me enseña lo que. Entonces, quiere decir que hay un pK de un carboxilo no, es que hemos dicho que en un medio ácido, y esto lo vas a hacer tú, por favor, en tu cuadernito. En un medio ácido, este es un ácido, ¿está bien? Por lo tanto, díctame, ¿qué va a pasar? Que se disocia, ¿en qué? Entonces yo estoy hablando ahora, mira lo que estoy hablando ahora. Estoy hablando de dos grupos ácidos. Lo voy a encerrar uno y lo voy a encerrar el dos. Entonces, mediante esta relación, llego al pK1, o pK del carboxilo, si tú quieres. Y mediante esta relación, tú vas a llegar al pK2 o cualquier anillo. Si me dan esos datos, si tengo estos datos experimentales, yo puedo calcular el punto isoeléctrico como la semisuma. A ver, termina ese ejercicio que te he dado, por favor. Nos han enseñado en química que si bien ¿no? el amino cargado, protonado y el carboxilo son ácidos, si bien no son ácidos débiles, nos han enseñado que el carboxilo es más fuerte que el amino. El carboxilo es más fuerte que el amino. Si me dicen que el carboxilo, mira lo que dice, el carboxilo y el amino no son ácidos débiles, es cierto. Pero comparando los dos, el carboxilo es más fuerte que el amino. ¿Y eso qué significa? Que a un determinado pH que se va a soltar primero es el carboxilo. Es más fuerte que el. Eso explica lo que tú en la lámina anterior le estábamos viendo, ¿no? De más por más y lo habían mismo unos carboxilos. Explica lo
carboxilomonoamina. Si algo no está claro me avisas, por favor, estoy avanzando despacio porque esta parte, si no lo explico así, nos vamos a enredar. Pero si algo no has entendido, es tu oportunidad. ¿Qué estoy definiendo ahí? El punto y su ese punto isoeléctrico es importante, importantísimo. Vamos a restar posteriormente, perdón. Vamos a restar posteriormente. Es aquel pH donde no hay una carga eléctrica neta. La carga neta ya no es positivo ni es negativo. En el punto isoeléctrico, entonces no hay una orientación en un campo eléctrico. Se calcula como la semisuma de los pK. En la pizarra está representado el pK del carboxilo, o pK1, y tú estás representando ahora el pK del aluminio, o pK2. Si en las tablas nos dan los pK1 y pK2, entonces yo puedo calcular con una semi o una semisuma. La siguiente, por favor. Y ahí tienes una representación del PI de la glicina. El PI de la glicina. Primero se analiza el pK1. El pK1, 2,34. Posteriormente, el pK2, 9,6. La semisuma, aproximadamente 6, es alrededor de 6 lo que sale experimentalmente. O sea, experimentalmente yo puedo averiguar el punto isoeléctrico, claro. O sea, preparo varios tubos con varios pH y aquel tubo donde el pH es el punto isoeléctrico, el aminoácido ha precipitado. El aminoácido no está disuelto. Ese es el punto isoeléctrico. O sea, experimentalmente, ¿dónde encuentro yo el punto isoeléctrico de la glicina? En aquel tubo donde su pH está alrededor de 6. ¿Me entiendes? 5,98, 5,97, 6,01, 6,4, por ahí. Estoy hablando experimentalmente. Matemáticamente es eso también. Semisuma. Pero en una práctica te da alrededor de. Entonces, no va a ser alrededor de 4, no va a ser alrededor de 8, sino alrededor de 6. ¿Está claro? Entonces, experimentalmente, ¿puedo calcular el punto isoeléctrico? Verdadero. Sí, sí lo puedo calcular. ¿Cómo calculo el punto isoeléctrico? Preparo varios tubos con diferentes pH. ¿Está bien? ¿En cuál de los tubos estará el punto isoeléctrico? Aquel donde no está en solución, ha precipitado, se ve en cristales. En cambio, en los extremos de los tubos, de pH 1, 2, 10, 11, 12, está limpio, claro y transparente porque está soluble. ¿Por qué está soluble? Porque es polar. Entonces, en ese esquemita que estás viendo, en el eje de las abscisas coordenadas nos dan una idea. Entonces, acá tienes el pH, en este eje tienes el pH, este es el pH. Y esta son la cantidad de M a OH que le voy agregando para ir cambiando el pH. Porque nuevamente, cuando empecé la clase te dije, si yo tengo un pH 1, acá está el dibujo. Estoy por acá. La carga será positiva. Entonces, cuando yo tengo un esquema de este tipo, y este es el punto isoeléctrico, con toda seguridad yo digo, acá tengo la carga positiva y acá tienes la carga negativa. ¿De qué estoy hablando? De los extremos. Estoy hablando de los extremos. Esto que estoy analizando acá también se aplica para una proteína. Esto también se aplica para una proteína. Porque la proteína también tiene su punto isoeléctrico. Se le define de la misma manera a la definición que hemos dado acá. Solamente pensando de que, claro, una proteína tiene cantidad de aminoácidos con diferentes restos, ¿no? Que van a influenciar de una u otra manera en el punto isoeléctrico. Regresamos un ratito, por favor. Entonces, analiza con cuidado este concepto. Quiero decir entonces que si tú
estoy hablando de los diamino monocarboxilos, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar ahora que hay otro pK. Porque si hay un carboxilo en el resto, también tiene su pK. O sea, va a haber un pK del resto. Y si es un aminoácido como la lisina, que tiene grupo amino en el resto, también tiene su pK del resto. Entonces, obviamente, ahí hay que calcular el punto isoeléctrico teniendo en cuenta esos datos. El pK del resto para mí es muy importante ahora. El pK del resto tiene que intervenir para calcular el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico en los dicarboxílicos y básicos? Es la semisuma del pK del grupo de la cadena lateral, y el pK del grupo alfa con valor más próximo a este pK del grupo lateral. La siguiente, con el ejemplo te vas a dar cuenta. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí está. A ver. Calcula el pK de la lisina. Disculpa, el punto isoeléctrico de la lisina, perdón. Entonces ahí te vas a encontrar con tres datos, bien. Ahí te encuentras de la lisina que tiene tres datos. ¿Cuáles dos? Bueno, tengo que calcular, no tengo que sumar el pK del resto al pK que más se le aproxima. En este caso la lisina, ¿cuál es? 8,95. Entonces, 8,95 más 10,53 entre 2 me da el punto isoeléctrico de la lisina. Y el otro caso, el ácido aspartico, ¿cómo sería? Calcula el punto isoeléctrico del ácido aspartico y te cuento con 3 pK. Entonces, el pK del resto le suma a el pK, en este caso, ¿cuánto sería? Muy bien, 3,86, 2,09 entre 2. La suma de 2,09 con 3,86 te va a dar el punto isoeléctrico. Te va a dar el punto isoeléctrico. Porque hay un pK del resto que considera. Entonces calcula los puntos isoeléctricos de esos tres que están ahí para que los pongas en tu cuadrito y lo tengas ya más claro la idea de lo que tienes que ver. A los cálculos están los tres datos que te he dado para cada uno de ellos. Pero más conocido, ¿no? El ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina. Y cualquier aminoácido que te den, obviamente te tiene que dar el pK del resto, ¿no es cierto? Y de ahí ya calculas el punto isoeléctrico. Entonces, a los cálculos termina con el punto isoeléctrico de cada uno de ellos y ya tenemos una representación sencilla. Quiere decir que va a haber acá un pK1, un pK2 y un pK del resto. Estoy hablando del ácido aspartico. Y su punto isoeléctrico debe estar por acá, seguramente. Tú lo acabas de calcular. ¿Cuál es el punto isoeléctrico del ácido aspartico? ¿Cuánto salió? No lo sé. ¿Yo cuánto salió? No lo sé. ¿Cuánto 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 salió? ¿Cuánto salió? No lo sé. No quiero hacer trabajo. No te hagas cerrar porque quiero trabajo. ¿Cuándo salió la cerrar? ¿No lo has hecho todavía? Va a calcular. No subo que se come, si quiere, no subo. Va a calcular. ¿Cuándo salió? ¿No te has hecho, no? Muy bien, lo pongo a ver. Lo pongo a ver si esto lo cerró. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Entonces, la pregunta que te hago es: ¿cuál es el pK que no tomamos en cuenta de la ácido aspartico? Ese no lo tomamos en cuenta, exactamente. El pK2 no lo tomamos en cuenta. El pK1 y el pK del